Puedes quedarte en la habitación de invitados. O mudarte, dijo papá cuando mi hermano se mudó de repente a la casa con su esposa. Mejor si te vas para mañana, agregó mi hermano alegremente. Me mudé. Una semana después, cundió el pánico. Ella está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo, gritó mi hermano. Soy Sofía García, tengo 34 años y soy ingeniera ambiental en Omaha. Esa noche, durante lo que debería haber sido una cena dominical ordinaria en casa de mis padres, todo se vino abajo. Mis padres, mi hermano y su esposa estaban sentados alrededor de la mesa. El asado permanecía intacto. Cuando mi padre se inclinó hacia adelante, su voz era fría. ¿Puedes tomar el cuarto de huéspedes o mudarte? Sus ojos se clavaron en mí. Mi hermano intervino de inmediato, su tono goteando de alegría. Mejor si te has ido para mañana. El tenedor se me resbaló de la mano, cayendo con estrépito contra el plato. Yo había estado cubriendo la mayoría de los gastos de esa casa, las facturas de la luz, las reparaciones, incluso el refrigerador nuevo. Y ahora me trataban como si fuera desechable. La esposa de mi hermano sonrió con suficiencia, sus ojos brillando como si acabara de ganar un premio. Intenté discutir, mi voz temblorosa, enumerando cada dólar que había invertido en esa casa. Pero mi padre simplemente me despidió con un gesto. Está decidido. Mi madre permaneció en silencio, mirando su plato, evitando mis ojos. La rabia se encendió en mi pecho. Me levanté, tomé mis llaves y dije, bien, me voy. Esa misma noche, empaqué todo lo que era mío, mi televisor, el sofá, incluso la cafetera, y me marché del lugar que una vez llamé hogar. Una semana después, mi teléfono vibró. Era mi madre, su voz sonaba tensa. Cuando contesté, escuché a mi hermano gritar frenéticamente al fondo, sus palabras quebradas por el pánico. Está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo. El caos se derramaba a través del auricular justo cuando yo había comenzado a reconstruir mi vida. Y lo que sucedió a continuación pondría su mundo completamente patas arriba. Antes de profundizar en mi historia, dime qué hora es donde estás viendo esto y en qué ciudad te encuentras. Me encantaría saber hasta dónde ha viajado mi historia y a quién ha llegado. Hace años, volví a casa de mis padres en Omaha para ayudar a mantener las cosas a flote. Después de que mi abuela falleció, las facturas se acumularon, la hipoteca, los servicios públicos, incluso el techo con goteras que papá seguía ignorando. Soy ingeniera ambiental y me encargué de cubrir la mayoría de esos costos. Mi sueldo se destinó a ventanas nuevas, un calentador de agua y a mantener las luces encendidas. Trabajaba 60 horas a la semana, corriendo de inspecciones de obras a informes nocturnos. Pero nunca parecía suficiente. Papá asentía cuando le entregaba los recibos, pero su atención siempre estaba en otra parte, en mi hermano, Javier. Javier tenía un don para fracasar hacia arriba. Había quemado una idea de negocio tras otra, camiones de comida, aplicaciones de criptomonedas, incluso una tienda en línea sospechosa que cerró en meses. Cada vez, volvía con papá con una nueva propuesta, y papá se la creía, elogiando su visión. Mientras tanto, mis contribuciones apenas eran reconocidas. Una vez escuché a mamá susurrarle a papá, ella solo está aquí para ayudar, Ricardo. Javier es el que tiene los grandes sueños. Dolió, como si yo fuera una inquilina pagando el alquiler en lugar de su hija manteniendo la casa a flote. Entonces Javier conoció a su esposa. La trajo a cenar una noche, todo sonrisas, presentándola como una agente inmobiliaria con una sonrisa deslumbrante y tacones aún más afilados. Papá y mamá no paraban de hablar maravillas de ella, de lo refinada que era, de cómo tenía todo bajo control. La vi llegar en un elegante SUV negro, llevando un reloj que gritaba dinero. Algo no cuadraba. El sector inmobiliario en Omaha no era tan lucrativo. No para alguien de su edad, apenas 30 años. Se reía demasiado fuerte de los chistes de papá, echándose el pelo hacia atrás mientras Javier sonreía como si se hubiera ganado la lotería. Traté de preguntarle sobre su trabajo, clientes, propiedades, lo habitual, pero ella evadía el tema, cambiando la conversación a algún vago acuerdo que estaba a punto de cerrar. Empecé a notar otras cosas. Aparecía con bolsas de compras de tiendas que yo no podía permitirme, ni siquiera trabajando horas extras.
Una vez presumió de un teléfono nuevo, afirmando que era un gasto de empresa. Javier no lo cuestionó. Simplemente se jactaba de su empuje. Papá le daba una palmada en la espalda, diciendo, elegiste a una buena. Yo me mordía la lengua, pero las cuentas no me cuadraban. Mi sueldo se estiraba al máximo para cubrir la casa, y sin embargo ella hacía alarde de dinero como si creciera en los árboles. Se lo mencioné a mamá una vez, preguntando si a alguien más le parecía extraño su estilo de vida. Mamá simplemente se encogió de hombros, diciendo, ella es exitosa, Sofía. No seas tan escéptica. No era solo el dinero. Tenía una forma de dirigir las conversaciones como si siempre estuviera vendiendo algo. Hablaba de remodelar casas, soltando términos como plusvalía y apalancamiento, que hacían que los ojos de papá se iluminaran. Javier estaba pendiente de cada una de sus palabras, asintiendo como un cachorrito. Yo intentaba intervenir, señalando que acababa de pagar los impuestos sobre la propiedad, pero papá me interrumpía diciendo, escuchemos sobre su próximo proyecto. Era como si yo fuera invisible, a menos que hubiera una factura que pagar. Una vez la sorprendí mirándome durante la cena, con una sonrisa fugaz en su rostro, como si supiera que los tenía comiendo de su mano. Lo peor era cómo me trataban fuera de esos momentos. Javier tomaba prestado mi coche sin preguntar, diciendo que lo necesitaba para reuniones de negocios. Papá me decía que ayudara más en la casa, aunque yo ya estaba cubriendo la mayor parte. Mamá se mantenía callada, ocupándose con los platos o tejiendo, evitando mi mirada. Comencé a llevar una cuenta mental de cada dólar que gasté en esa casa, cientos de miles a lo largo de los años. No solo estaba ayudando, los estaba manteniendo. Pero para ellos, yo era el plan de respaldo, la que siempre estaría ahí mientras Javier y su esposa eran las estrellas del espectáculo. Me quedaba despierta por la noche, mirando el techo de mi habitación de la infancia, preguntándome por qué mis esfuerzos no importaban. Pensaba en los proyectos que había rechazado para quedarme cerca, los fines de semana que pasé arreglando tuberías en lugar de vivir mi vida. Algo en ella, su confianza brillante, sus respuestas demasiado perfectas, no dejaba de molestarme. No podía quitarme la sensación de que estaba jugando un juego más grande, uno que podría costarnos más que mi lugar en la mesa. Ese domingo por la noche, entré al comedor esperando una comida tranquila. La mesa estaba puesta con la porcelana antigua de mamá, el olor a estofado flotando en el aire. Me deslicé en mi silla habitual, forzando una sonrisa mientras papá cortaba la carne. Mamá se afanaba con las servilletas, sus manos nerviosas. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Javier irrumpió, arrastrando 2 maletas, con su esposa detrás de él, con un bolso de diseñador colgado del hombro. Nos mudamos aquí, anunció Javier, dejando caer las maletas con un golpe sordo. Su esposa esbozó una sonrisa tensa, sus tacones resonando en el suelo de madera mientras se paraba a su lado. Se me revolvió el estómago. Esto no era una visita. Papá ni siquiera parpadeó. Sofía, dijo, sin levantar la vista de su plato. Puedes tomar el cuarto de huéspedes o mudarte. Su voz era plana, como si estuviera leyendo un guión. Lo miré fijamente, con el tenedor congelado en el aire. ¿Qué? Logré decir, con la garganta apretada. Javier sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. Vamos, Sofía. No necesitas todo ese espacio. Vamos a empezar de nuevo aquí. Su esposa asintió, sus ojos recorriendo la habitación como si ya la estuviera redecorando. Sentí el calor subir por mi pecho, años de resentimiento burbujeando. Un momento, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. He estado pagando por esta casa. La electricidad, las reparaciones, la hipoteca. Compré el refrigerador, el calentador de agua, incluso la pintura de estas paredes. ¿Y ahora quieres que duerma en un sofá-cama? Me volví hacia papá, esperando algún tipo de reconocimiento, pero él solo suspiró. Es hora de que des un paso atrás, dijo. Javier y su esposa necesitan más la habitación. Tienen planes. Planes, quise gritar. Los planes de Javier nunca duraban más de una temporada, y yo era la que mantenía a esta familia a flote. Javier se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. No eres exactamente esencial aquí, Sofía, dijo, con tono burlón. ¿Tú solo?
¿Estás aquí? Su esposa ahogó una risa, cubriéndose la boca con una mano bien cuidada. Apreté los puños debajo de la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. No esencial, respondí bruscamente. He pagado cientos de miles de dólares para mantener este techo sobre sus cabezas. He perdido ascensos para quedarme aquí, he trabajado fines de semana para arreglar goteras. ¿Qué has hecho tú, Javier? Mi voz se quebró. Pero no me importaba. Estaba harta de ser invisible. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. Suficiente, ladró. Esto no se trata de ti. Son familia y se quedan. Fin de la discusión. Mamá bajó la mirada, retorciendo su servilleta, sin decir nada. La miré fijamente, esperando una palabra, una mirada, cualquier cosa. Pero ella simplemente se quedó allí, silenciosa como siempre. La esposa de mi hermano se apoyó en Javier, susurrándole algo que lo hizo reír. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido resonando en el silencio. No voy a hacer esto, dije, poniéndome de pie. Si no soy bienvenida, me voy. Subí corriendo las escaleras, con el corazón palpitando. Agarré una bolsa de lona y comencé a empacar ropa, mi portátil, algunos libros. Luego fui a la sala de estar y desenchufé el televisor de pantalla plana que había comprado el año pasado. Arrastré los cojines del sofá que había pagado hasta la puerta principal. Javier me siguió, riendo. ¿Te llevas el sofá? ¿En serio?, dijo. Lo ignoré, llevando mis cosas al coche. Papá estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Estás montando una escena, dijo. No respondí. Cargué la última caja, cerré el maletero de un portazo y me alejé, la casa encogiéndose en mi espejo retrovisor. No solo estaba dejando una habitación. Estaba harta de cargarlos a todos. Unos días después, me instalé en un pequeño apartamento en el centro de Omaha. El zumbido de la ciudad fuera de mi ventana era un marcado contraste con el silencio sofocante de la casa de mis padres. Mi compañera de trabajo, Gloria, había encontrado el anuncio, un acogedor apartamento de una habitación con espacio suficiente para mi televisor y mi sofá recuperados. Pasó por allí la primera noche, su cálida risa llenando la sala de estar vacía mientras me ayudaba a desempacar cajas. Tienes que salir de tu cabeza, Sofía, dijo, lanzándome un folleto de una clase de yoga en un estudio cercano. No es solo estiramiento, es un reinicio. No estaba convencida, pero su entusiasmo era difícil de resistir. A la tarde siguiente, me presenté en la clase, tropezando con las posturas, sintiéndome más ligera por primera vez en semanas. El aliento de Gloria se quedó conmigo, una pequeña ancla mientras reconstruía mi vida. Aún así, no podía quitarme la inquietud sobre la esposa de mi hermano. Su estilo de vida llamativo, esos bolsos de diseñador, ese brillante SUV, seguían carcomiéndome. Decidí investigar más a fondo. Llamé a Miguel, un antiguo colega del sector inmobiliario que había conocido años atrás en una conferencia. Respondió al segundo timbre, su voz firme pero curiosa. Sofía, ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa? Fui directa al grano, preguntándole si sabía algo sobre Isabella, la esposa de Javier. Describí su trabajo como agente inmobiliaria, sus grandes discursos sobre acuerdos y el dinero que parecía tener a raudales. Miguel se quedó en silencio por un momento. ¿Isabella Soto?, preguntó. Ha estado en el radar de algunos. Se dice que su agencia está bajo investigación por negocios turbios, reventa de propiedades con tasaciones falsas, desvío de fondos de clientes. Nada está probado todavía, pero no es limpia. Se me encogió el corazón. Agradecí a Miguel y colgué, mi mente corriendo a toda velocidad. Si Isabella era un problema, mi familia estaba metida en algo más profundo de lo que pensaba. Marqué el número de papá, esperando que escuchara. Papá, tienes que oír esto. Empecé a explicar lo que Miguel me había dicho sobre la firma de Isabella. Su respuesta fue un gruñido seco. No metas tus narices en sus asuntos, Sofía, dijo. Lo están haciendo bien sin que tú vengas a revolver las cosas. Insistí más, mencionando la investigación, pero me interrumpió. Suficiente.
Concéntrate en tu propia vida. La línea se cortó. Miré mi teléfono, la frustración hirviendo. La confianza ciega de papá en Javier y su esposa era exasperante, pero no me sorprendió. Siempre había elegido el lado de Javier, sin importar el costo. La siguiente era mamá. La llamé esperando una grieta en su silencio habitual. Mamá, por favor, solo escucha, dije, exponiendo las señales de alerta sobre Isabella. Ella suspiró, su voz suave pero firme. Sofía, déjalo ya. Son felices. No lo arruines. Quería gritar. ¿Cómo podían ser tan ciegos? Pero sabía que discutir era inútil. Mamá nunca desafiaba a papá ni a Javier. Colgué, sintiéndome más sola que nunca, pero decidida a encontrar respuestas. Empecé a contactar a antiguos conocidos. Una exclienta de mi firma de ingeniería había trabajado en derecho inmobiliario, así que le envié un correo electrónico preguntando si había oído hablar de la agencia de Isabella. Respondió rápidamente, confirmando la historia de Miguel. La firma estaba vinculada a varias quejas por hipotecas fraudulentas. Otro contacto, un topógrafo con el que había colaborado, mencionó haber oído rumores en una compañía de títulos local sobre Isabella impulsando acuerdos cuestionables. Cada pieza de información apretaba el nudo en mi estómago. Ya no solo sospechaba. Estaba segura de que estaba ocultando algo grande. Guardé mis hallazgos para mí, construyendo un archivo mental de todo lo que había aprendido. Verifiqué registros públicos en línea, encontrando algunas propiedades listadas a nombre de Isabella, todas vendidas a precios inflados a compradores que luego presentaron disputas. No era una prueba, pero era suficiente para seguir investigando. Le envié un mensaje de texto a Miguel de nuevo, pidiéndole que me avisara si escuchaba algo nuevo. Prometió mantenerse atento. Mientras tanto, me sumergí en mi nueva rutina, trabajo, yoga, cenas con Gloria. La ciudad se sentía como un nuevo comienzo, pero el peso del rechazo de mi familia persistía. No podía evitar preguntarme hasta dónde llegaban los planes de Isabella y si Javier estaba metido en ello o era solo otro peón. 2 semanas después, me encontré con Alma, una vieja amiga de la familia, en una cafetería local. Estaba bebiendo café en una mesa de la esquina, su cabello canoso recogido en un moño ordenado. Sofía, ¿cuánto tiempo?, dijo, haciéndome un gesto para que me acercara. Nos pusimos al día brevemente, pero cuando mencioné a la esposa de Javier, la sonrisa de Alma se desvaneció. ¿Isabella Soto?, preguntó, su voz baja. La conocí hace años. Trabajaba para una firma inmobiliaria en Lincoln. Un negocio turbio, siempre tomando atajos. Los demandaron por falsificar firmas de clientes e inflar el valor de las propiedades para embolsarse la diferencia. Isabella estaba metida hasta el fondo, aunque logró esquivar las consecuencias. Mi pulso se aceleró. Esto no era solo un chisme. Era una pieza del rompecabezas que había estado persiguiendo. Conduje directamente a casa de mis padres, mis manos agarrando el volante. Javier estaba en la entrada, descargando la compra, con aspecto petulante como siempre. No perdí el tiempo. Tenemos que hablar, dije, sacando mi teléfono para mostrarle el correo electrónico de Miguel, mi colega de bienes raíces, detallando la investigación de la agencia de Isabella. Ella no es quien crees, Javier. Su firma ha estado estafando a la gente durante años. Tasaciones falsas, fondos robados. Alma me acaba de decir que formó parte de una estafa en Lincoln. El rostro de Javier se ensombreció. Me arrebató el teléfono, leyó el correo electrónico y luego me lo devolvió de un empujón. Solo estás celosa, escupió. Isabella tiene éxito y no lo soportas. Deja de inventar cosas. Lo miré, atónita. Esto no se trata de mí, dije. Se trata de que tu esposa está poniendo a nuestra familia en riesgo. Él se rió, un sonido agudo y amargo. Ve a jugar a la detective a otra parte, Sofía. Dentro, mamá estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa. Lo intenté de nuevo, esperando que me escuchara. Mamá, Alma conocía a Isabella de antes, dije, manteniendo la voz firme. Estuvo vinculada a una empresa que estafaba a la gente. Tienes que verificar lo que está haciendo con la casa. La cuchara de mamá se detuvo, pero no levantó la vista.
Sofía, no empieces problemas, dijo en voz baja. Javier es feliz. Eso es lo que importa. Quería sacudirla, hacerle ver el peligro, pero sus palabras se sentían como un muro. Siempre se había mantenido al margen de los conflictos, dejándome luchar sola. De vuelta en mi apartamento, llamé a Miguel, mi voz tensa por la frustración. Alma lo confirmó, le dije. Isabella estaba con una firma corrupta en Lincoln. ¿Algo nuevo sobre ella? Miguel suspiró. Investigué más después de que hablamos, dijo. Su nombre está en un documento hipotecario de la casa de tus padres. Firmado el mes pasado. Es un segundo gravamen, Sofía, vinculado a una empresa fantasma. Si está haciendo lo que creo, podrían perderlo todo. Se me revolvió el estómago. La casa en la que había invertido mis ahorros, la que había luchado por mantener en pie, era ahora un peón en el juego de Isabella. Le pedí a Miguel que me enviara los documentos, mis manos temblando mientras colgaba. Pasé las siguientes horas revisando registros públicos en línea. La hipoteca que Miguel mencionó era real, un préstamo de 6 cifras contra la casa con la firma de Isabella junto a la de papá. Encontré otro registro, una transferencia de fondos de los ahorros de mis padres a una cuenta vinculada a su agencia. No era solo fraude, era personal. Había usado la confianza de mi familia para llenarse los bolsillos. Cada llamada que le había hecho a papá, cada advertencia que mamá ignoró, se sentía como una traición de nuevo. Habían elegido a Javier e Isabella por encima de mí, y ahora estaban enredados en su desastre. Me recliné en mi silla, mirando el techo. El peso de todo, todos los años de mantener a la familia solo para ser expulsada, me golpeó con fuerza. Pero no había terminado. Isabella pensaba que podía jugar con todos. Pero yo la había calado desde el principio. No iba a dejar que se saliera con la suya con todo lo que habíamos construido. Guardé cada documento, cada correo electrónico, cada trozo de evidencia. Ya no se trataba solo de proteger la casa. Se trataba de exponerla por quien era. Me aseguraría de que no pudiera esconderse, sin importar lo rápido que intentara correr. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en mi apartamento, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Su voz era temblorosa, casi un susurro. Sofía, hay gente aquí. Preguntan por Isabella. Tomé mis llaves y conduje a casa de mis padres, con el corazón palpitando. Cuando llegué, 2 investigadores estaban en la entrada, sus placas brillando bajo la luz del porche. Papá estaba en la puerta, su rostro pálido, mientras Javier caminaba de un lado a otro detrás de él, aferrado a su teléfono. Se trata de unos negocios inmobiliarios, dijo uno de los investigadores, mostrando una pila de papeles. Necesitamos hablar con Isabella Soto. Está vinculada a transacciones fraudulentas, documentos falsificados y malversación de fondos. Me quedé callada, observando cómo los ojos de Javier se abrían de par en par. Está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo, gritó Javier, volviéndose hacia mamá, que estaba congelada en el pasillo. Los investigadores explicaron que Isabella había usado el nombre de Javier en varios negocios turbios, incluido un préstamo vinculado a la casa. Mamá se agarró el suéter, negando con la cabeza, pero no dijo nada. Papá dio un paso adelante, su voz temblorosa. Ella no está aquí ahora mismo, dijo. Los investigadores le entregaron una tarjeta, advirtiendo que volverían. Mientras se iban, vi el coche de Isabella detenerse al otro lado de la calle. Aún no me había visto. Crucé la calle, mi teléfono ya grabando en mi bolsillo. Isabella, llamé, mi voz firme a pesar de la rabia interior. Ella se congeló, sus ojos moviéndose hacia la casa. ¿De qué se trata esto, Sofía?, preguntó, su tono cortante. No retrocedí. Sé lo de la hipoteca, la cuenta de ahorros, todo, dije. Has estado desangrando a mi familia. Dime la verdad. Su rostro se contrajo, pero no corrió. Bien, espetó. Tomé el dinero. La casa era garantía para un negocio. Tu papá lo firmó. Javier era demasiado despistado para darse cuenta. Apreté más fuerte el botón de grabar, capturando cada palabra. Los usaste, dije. Ella sonrió, sin remordimientos. Confiaron en mí. Eso es culpa suya.
Antes de que pudiera responder, saltó a su coche y se fue a toda velocidad, los neumáticos chirriando. Me quedé allí, el peso de su confesión hundiéndose en mí. Se había ido, dejando a mi familia para que limpiara su desastre. De vuelta en la casa, Javier se estaba desmoronando. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuraba, pasándose las manos por el pelo. Se volvió hacia mí, su voz desesperada. Sofía, tú sabías que algo andaba mal. ¿Por qué no la detuviste? Lo miré, incrédula. Lo intenté, dije. Me llamaste celosa. Todos ustedes me excluyeron. Mamá desvió la mirada, su silencio más ruidoso que nunca. Papá se hundió en una silla, sus manos cubriendo su rostro. Los papeles de los investigadores todavía estaban sobre la mesa, detallando préstamos y transferencias de los que les había advertido. Mi teléfono sonó de nuevo más tarde esa noche. Era papá, su voz rota. Sofía, estamos en problemas, dijo. El banco está reclamando el préstamo. Podríamos perder la casa. ¿Puedes volver? Te necesitamos. Cerré los ojos. Los años de ser ignorada pasaron por mi mente, las facturas que pagué, las reparaciones que hice, la cena en la que me echaron. No, papá, dije, mi voz firme. Di todo por esa casa, y ustedes eligieron a Javier e Isabella por encima de mí. Ahora están solos. Él suplicó, sus palabras tropezando, pero colgué. Por primera vez, me sentí libre, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, escuché la grabación de nuevo. La voz de Isabella, fría y clara, admitiendo la estafa. La guardé, sabiendo que podría ser una prueba si los investigadores la necesitaban. Javier y mis padres se quedaron para enfrentar las consecuencias, deudas acumulándose, la casa en riesgo. Su confianza en Isabella, destrozada. Yo había hecho mi parte, les advertí, luché por ellos, pero ellos habían tomado su decisión. No iba a volver para arreglar sus errores. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres para ver las consecuencias. El jardín delantero estaba en silencio, las luces del porche todavía encendidas desde la noche anterior. Dentro, había papeles esparcidos por la mesa del comedor, avisos bancarios, acuerdos de préstamo y una advertencia de ejecución hipotecaria. Me senté con papá, quien me entregó una carpeta del banco. Los números eran brutales. Una segunda hipoteca sobre la casa por $250,000, firmada por el Isabella, sin ningún pago realizado. Su cuenta de ahorros, que una vez tuvo casi $200,000 para la jubilación, estaba vacía, transferida a una cuenta vinculada a la firma de Isabella. Rastreé las transacciones, mi cerebro de ingeniera reconstruyendo los escombros. La casa que había mantenido a flote durante años era ahora un agujero financiero, al borde del embargo. Javier se desplomó en el sofá, con los ojos rojos. Sofía, tienes que ayudarnos, dijo, con la voz quebrada. El banco va a por todo. Estamos en la ruina. Lo miré. El hermano que se había burlado de mí en esa cena, que me había llamado celosa cuando le advertí sobre Isabella. ¿Ayudarte?, dije, con un tono frío. Me dijiste que no era esencial, Javier. Tú y papá me echaron, me dijeron que tomara el cuarto de huéspedes o me fuera. Me fui. ¿Y ahora quieres mi dinero para arreglar esto? Él se estremeció, pero insistió. Somos familia, dijo. No puedes simplemente marcharte. Negué con la cabeza. Ustedes tomaron su decisión. He terminado de sacarlos de apuros. Papá estaba junto a la ventana, con los hombros encorvados. Me equivoqué, Sofía, dijo, su voz baja. Confié en ella. Pensé que ella y Javier lo tenían todo resuelto. Estaba equivocado. Su admisión me golpeó, pero no fue suficiente. Durante años, había invertido mis ahorros en su hogar, trabajado horas extras para cubrir sus facturas, solo para ser dejada de lado por las promesas vacías de Javier y los planes de Isabella. No solo confiaste en ella, papá, dije. La elegiste a ella por encima de mí. Elegiste los sueños de Javier por encima de mi realidad. No puedo arreglar eso. Él me miró, sus ojos suplicantes, pero me mantuve firme.
Ya había dado demasiado. Mamá entró desde la cocina, su rostro surcado de lágrimas. Sofía, por favor, dijo, su voz temblando. Vamos a perderlo todo. La casa, nuestros ahorros, todo se ha ido. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Su silencio durante esa cena, su negativa a escuchar mis advertencias, dolía tanto como el desprecio de papá. No escuchaste, mamá, dije. Intenté hablarte de Isabella, pero me dijiste que lo dejara pasar. Ahora me pides que los salve. Ella sollozó, cubriéndose la cara, pero sus lágrimas no podían deshacer los años de ser ignorada. Sentí una punzada de culpa, pero no fue suficiente para cambiar de opinión. Ya no era su red de seguridad. Caminé por la casa, viendo las huellas de mis contribuciones, las ventanas nuevas que pagué, el refrigerador que reemplacé, las paredes que pinté. Todo estaba en riesgo ahora, atado al fraude de Isabella. Los avisos del banco advertían de una ejecución hipotecaria en semanas si no se abordaba el préstamo. Javier no tenía trabajo, ni plan, solo excusas. La pensión de papá no cubriría la deuda, y el trabajo a tiempo parcial de mamá en una tienda local apenas alcanzaba para la comida. Estaban al borde de la bancarrota. Y por primera vez, me di cuenta de que no podía arreglarlo. No porque no tuviera los medios, sino porque no les debía ese sacrificio. Salí de la casa, el peso de su desesperación persistiendo. De vuelta en mi apartamento, miré la grabación de la confesión de Isabella, la única pieza de influencia que todavía tenía. Se la había enviado a los investigadores, esperando que ayudara en su caso, pero no devolvería el dinero ni la casa. Mi familia estaba fracturada, no solo por la traición de Isabella, sino por años de darme por sentada. Había construido una nueva vida en Omaha, con mi propio espacio, mis propias decisiones. No iba a volver a ser la que los cargaba a todos. 6 meses después, estaba sentada en mi nuevo apartamento con Gloria, la luz del sol entrando por la ventana mientras compartíamos una botella de vino. Mi escritorio estaba lleno de planos de un nuevo proyecto en el trabajo, un diseño de puente que me había valido un ascenso a ingeniera principal. El aumento vino con ello, suficiente para amueblar mi lugar con una nueva mesa de café y una estantería que siempre había querido. Gloria, ahora mi amiga más cercana, levantó su copa. Por ti, Sofía, dijo, con una amplia sonrisa. Lo estás petando. Me reí, sintiendo una ligereza que no había conocido en años. Mi vida era mía ahora. Clases de yoga 2 veces por semana, cenas con Gloria y una carrera que finalmente era mía para moldear. Era feliz, no porque todo fuera perfecto, sino porque me había elegido a mí misma. Había oído a través de un amigo en común que mi familia había perdido la casa. El banco la embargó después de que no hicieran demasiados pagos, y se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en los suburbios de Omaha. Javier trabajaba a tiempo parcial en una ferretería, apenas sobreviviendo después de la traición de Isabella. Su confianza se había esfumado, reemplazada por llamadas nocturnas a amigos, pidiendo préstamos. Papá y mamá estaban haciendo trabajos esporádicos, papá conduciendo para un servicio de entrega, mamá limpiando casas. Las deudas que Isabella dejó atrás eran enormes, sin ahorros para amortiguar el golpe. Estaban sobreviviendo, pero a duras penas, sus vidas trastocadas por las decisiones que habían tomado. No había hablado con ellos desde esa última visita. Javier envió algunos mensajes de texto pidiendo dinero o un lugar donde quedarse, pero no respondí. Papá dejó mensajes de voz, su tono más suave que antes, pero no pude obligarme a devolver la llamada. Mamá envió una carta una vez, una página de disculpas y arrepentimientos, pero permaneció sin abrir en mi encimera. Había pasado años cargando con sus problemas solo para ser apartada cuando más los necesitaba. Cortar lazos con ellos no fue fácil, pero fue necesario. Aprendí a valorar mi autoestima por encima de sus expectativas, a establecer límites que protegieran mi paz. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. La familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, que te valoran, que están a tu lado. Gloria se había convertido en eso para mí, una amiga que apareció sin pedir nada a cambio. Mi familia había elegido las mentiras de Isabella sobre mis advertencias, y yo había pagado el precio por su ceguera. Pero al alejarme, había encontrado algo más fuerte, mi propio valor. Establecer límites no se trataba de excluir a la gente.
Se trataba de proteger lo que más importaba, mi corazón, mi tiempo, mi vida. Quiero agradecerte por seguir mi historia, por acompañarme a través de este lío de traición y redención. No es fácil trazar líneas con las personas que amas, pero a veces es la única forma de salvarte a ti mismo.